Trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un diagnóstico muy contextual, muy actual, así como existían muy de moda la histeria, la neurosis histérica, conversiva, disociativa, así como existía la disfunción cerebral mínima y posteriormente vino la disritmia cerebral. Diagnósticos muy criticables porque no había evidencias que se estaban estableciéndose como tal. El TDAH requiere un alimento teórico, saber cómo se da todo el proceso de la neurogénesis, todo el proceso del neurodesarrollo motriz, y para esto entender cómo se da todo ese proceso neurodesarrollo neuromotriz desde la etapa embrionaria fetal. Cómo se da no solamente la neurogénesis, sino la proliferación, la especialización de las neuronas. También ver cómo se van estableciendo las formas del cerebro, del embrión, del feto, y cómo se van estableciendo incluso los surcos, las circunvoluciones, los lóbulos y la especialización de cada parte del cerebro. El cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Todo esto nos va a permitir conocer cómo se va a establecer el desarrollo neuromotriz, cómo es que aparecen todo esto, lo que llamamos los reflejos innatos, el reflejo de succión, el reflejo de Babinski, el reflejo de la aprehensión, y cuánto tiempo debe durar, y en qué edad, en qué etapa de la edad de la niñez debe de desaparecer, porque cuando se alteran estas etapas, estas épocas de cada mes, cada semana, nos puede dar una idea de que puede existir alguna lesión del cerebro. También hay que ver en qué momento es que empieza a dar los primeros pasos, pararse y dar los primeros pasos, en qué momento de la edad del niño empieza a correr, empieza a subir las escaleras solo, independientemente, en qué momento aparece el lenguaje, el uso y la cantidad de verbos, después los sustantivos, en qué momento se empieza a dar toda esta madurez del pensamiento incluso. Entonces, este marco teórico nos va a permitir tener una línea de poder explorar en la entrevista psicológica, de dar una visión de una presunción diagnóstica. Habíamos comentado de este artículo de la National Institute of Health que en el año 2023 el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, en el año 2023, reportaban ya algunos temas cuando titulan su texto sobre exploración del TDAH por medio de la ciencia. Ahí hablaba de que el TDAH está afectando a millones de personas a nivel mundial. También decía de que estamos conociendo más, pero queda mucho más por aprender. También este artículo nos hablaba que la apariencia cerebral del TDAH tiene muy pocas diferenciaciones con el resto de la población. Hablaba también este artículo que hay ciertos genes, ¿no?, que intervienen, no menciona con precisión, pero hay ciertos genes que intervienen, pero no aclara la causa del TDAH. Esto es muy importante. Misma la ciencia, la genética, tiene conocimiento que hay la presencia de algunos componentes genéticos, pero que no determina, no aclara la causa del TDAH. Después habla de los genomas humanos. Estos genomas humanos que fueron estudiados en pacientes post-mortem o cerebro post-mortem, o sea, una vez que hayan fallecido, estudiaban el cerebro y estudiaron cerebros con diagnósticos de TDAH y los que no tenían TDAH. Y ahí encontraron anatómicamente dos zonas, dos regiones muy importantes a nivel cerebral: el núcleo caudado y la corteza prefrontal. Estas dos regiones tienen mucha implicancia con respecto a la atención y los impulsos. También estas dos zonas, estas dos regiones, afectan significativamente todos estos mensajeros químicos, los neurotransmisores, que están presentes en la atención y en el aprendizaje también. Y ahí hablaba en este artículo que el TDAH es hereditario, o sea, si hay padres con TDAH, es mucho más probable, el porcentaje de probabilidad es que los niños también presentasen este cuadro del TDAH. Y hablaba de la importancia de esta implicancia del cerebro, los genes y el contexto, el entorno social,
que van a afectar que se manifiesten los cuadros del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Algo curioso de este artículo es que invitaban libremente la participación de toda la población a través del link. Internamente les puedo pasar el link para que ustedes puedan indagar, que hablaban de un experimento que estaban haciendo, ¿no es cierto?, con estimular el nervio trigémino. Este nervio trigémino, que sabemos muy bien, nosotros tenemos 12 pares craneales en la base del cerebro, y este nervio trigémino es justamente el quinto par craneal. El experimento consiste en estimular eléctricamente la frente, pero en el momento del sueño. Y ya hay evidencias, incluso había sido probado por la FDA, que al tratar con este método en diferentes afectaciones del TDAH, y sobre todo con pacientes que no tenían medicación, no eran tratados médicamente, eran muy alto porcentaje en la cual esta estimulación eléctrica activaba diversas partes del cerebro, específicamente todas las zonas que estaban en relación con la atención y los impulsos. Este artículo reporta también una cifra muy importante que nos mencionan de que hay un 9.4% de todos los niños entre los 2 a 17 años, que dice en otras palabras que 1 de cada 11 niños era diagnosticado con TDAH. O sea, en 11 niños, 1 encontraban con TDAH, pero eran diagnosticados, o sea, era emitido con este tipo de reporte del criterio. Después hablaba de que el mayor porcentaje de tener los cuadros del TDAH eran los niños frente a las niñas, ¿no? Las niñas tienen menos probabilidad de desarrollar TDAH, según este estudio. Y también comentaba de que la edad adecuada, diríamos así, para poder dar un diagnóstico de TDAH es a los 7 años. Y concluían de que todos los niños que sean diagnosticados con TDAH, con el famoso TDAH, es casi seguro que los padres también han tenido o tienen el diagnóstico de TDAH, o al menos tienen todas las características del cuadro del TDAH. Para poder llegar a estas conclusiones o esta avisoración del diagnóstico, se basan en el Manual del Diagnóstico y Estadística de los Desórdenes Mentales, conocido como el DSM. Este es un manual de cabecera de los médicos, de los psiquiatras, neurólogos, de los psicólogos, de los neuropsicólogos, para poder tener un criterio consensuado. Pero es un manual, el DSM, muy criticado. Existe el DSM 1, 2, 3, 4, 5, ahora estamos en el DSM 5. El DSM 5 habla sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El DSM 4, el DSM 4-TR, son manuales de uso de cabecera, como le digo, que todo médico, todo clínico, todo psicólogo, neuropsicólogo usamos para poder tener un criterio consensuado para diagnosticar, ¿ya?, a los pacientes con problemas neurológicos, con problemas psiquiátricos, con problemas psicológicos de conducta alimenticia, problemas sexuales o de la sexualidad, etcétera, etcétera. Este DSM-5, este manual, dice en sus primeras páginas un punto muy importante que todos los académicos, todos los psicólogos debemos entender. Ahí habla que este manual no sustituye, no va a poder sustituir el conocimiento de lo que es la psicopatología. Por eso que todo académico, todo psicólogo en formación y todo psicólogo debemos leer sí o sí psicopatología, psicología, psicopatología, psicología de la atención, psicopatología de la atención, psicología de la memoria, psicopatología de la memoria. Este contexto, además de todo el conocimiento del neurodesarrollo del niño, del infante y del adolescente, y también la neuropsicología del adulto y del anciano, nos va a permitir entrar en una visión más cercana de una presunción diagnóstica. ¿Qué nos dice el DSM, especialmente el 5 que estamos actualmente, con respecto a este TDAH? Dice que es un patrón persistente, ¿correcto?, de inatención e hiperactividad, que muchas veces se asocia a los procesos de impulso, que interfieren en el funcionamiento o el desarrollo, que se va a presentar en dos criterios fundamentales. El primer criterio es el impulso
y el otro es el hiperactivo, ¿ya? Este proceso, vamos a entender esta palabra clave, que es un proceso o un patrón persistente. No es cualquier patrón, no es cualquier característica. Incluso vamos a entender dos puntos fundamentales que incluso otros autores lo están criticando. En el caso de la inatención como la hiperactividad, ¿qué nos dice este manual? Que debe haber 6 o más signos que se mantengan durante 6 meses en un grado que no concuerda al nivel de desarrollo y que afecta directamente a las actividades sociales, académicas, laborales. Fíjense, ¿ve? Son 6 criterios que se tiene que dar y durante 6 meses. Igual también sucede con respecto a la hiperactividad e impulsividad, que también debe haber 6 o más síntomas durante 6 meses. O sea, cada uno, tanto la hiperactividad como el impulso, ¿ya?, o la inatención, marcan 9 criterios. De los 9 debe haber 6, nos dice, ¿ya?, y durante 6 meses. Entonces, ahí viene la parte crítica, donde el profesor justamente, Rolando Santana, en su libro Neuropsicología para padres, maestros y especialistas en el área, en la cual describe y hace un análisis muy crítico con respecto, en su entonces, que fue en el año 2010, sobre el DSM-4TR. Y ahí aclara que según el DSM-4, dice que la disfunción de la atención e hiperactividad es un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que es más frecuente y severo que aquel observado en los individuos con un nivel de desarrollo comparable. O sea, 2 niños deberían presentarla. Entonces, cuando hablaba de estas características de persistente y frecuente y severo, hay que tomarlo muy en cuenta cuando hagamos la entrevista. El profesor Santana, cuando menciona justamente estos síntomas de inatento hiperactivo, justamente hace una reflexión de que para diagnosticar el TDAH debe requerir 6 o más síntomas de inatento hiperactivo, pero estos 6 síntomas o más tiene que estar en un lapso de 6 meses. O sea, hay 9 síntomas, de los 9 tiene que haber 6, ¿correcto? Mínimo o más, pero eso tiene que establecerse en 6 meses. Él hace una reflexión, dice, aunque un niño muestre conductas de alarma, pero solo tiene 4 o 5 síntomas, no se debería diagnosticar TDAH, porque se está pidiendo, el manual nos dice 6 a más. Si tiene 4, no se le diagnostica. Además también dice, aunque tenga 6 o más síntomas, pero solo 4 meses, o digamos 5 meses, 29 días, también no se le debe diagnosticar TDAH, según ese manual del DSM-4. Claro, porque nos está pidiendo 6 meses, pero si tiene 5 meses y 29 días, como falta un día para cumplir los 6 meses, entonces no se le debe decir que tiene TDAH. Esa es la parte criticable que tiene estos manuales, en la cual Santana y muchos profesionales coinciden en que es un mal uso con respecto a estas nomenclaturas. También el profesor Fred Bofman, en esos años, la década del 80, 90, y si tú gustas, te puedo enviar por inbox el link en la cual aparece este video del doctor Fred Bofman, que él se presenta y dice que es un neurólogo, y es un neurólogo infantil por más de 35 años. Y él menciona que todos los neurólogos diagnostican a las personas si tienen o no tienen enfermedades del cerebro, enfermedades del sistema nervioso, del sistema nervioso central, o sea, del cerebro. Él menciona que estas enfermedades del cerebro se caracterizan por las esclerosis múltiples, los tumores cerebrales, retraso mental, la epilepsia, las demencias, la demencia tipo Alzheimer. Todo eso engloba una estructura cerebral dañada, o con alteraciones o con lesiones. Pero también que en su experiencia del doctor Bowman, sus 35 años de ver paciente tras paciente, él menciona así, ha visto
síntomas muy característicos, muy notorios, pero con el cerebro sano, que no hay anomalías, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, insomnios. Todo eso lo engloba, y todos los científicos, todos los clínicos sabemos muy bien que eso es característica de los problemas psicógenos o psicogénicas, que esto se dan en la vida cotidiana. Entonces son influencias que va a generar problemas mentales, emocionales, que van a repercutir en el cerebro y en el cuerpo de la persona. El profesor Bauman también menciona que en el año 1970 se diagnosticaron como TDAH a 150.000 niños. Y en el 1998 aproximadamente, o sea, después de 28 o 30 años, aparecieron 5 millones de niños afectados por TDAH. Eso es lo que reportaban muchas revistas o artículos científicos. Pero él jamás, el profesor Bauman dice, no corroboré ni física ni químicamente que exista esta enfermedad o este trastorno del TDAH. También el profesor Bauman menciona en la revista Times que en 1994 cuestiona a través de un artículo diciendo, ¿será real este diagnóstico del TDAH que se presenta en los niños y en los adultos? Entonces todo eso generó a que siga profundizando el profesor Bauman a determinar que no existe científicamente probado este fenómeno del TDAH. Y él pone una reflexión. Dice, imagina a ti, tú, papá o mamá, que te dijeran que tu hijo tiene diabetes, que tu hijo tiene epilepsia. Tú mínimamente requerirías ver estudios de análisis que confirmen, si es el caso de diabetes, que confirmen la poca tolerancia a la glucosa. O si te dice que tiene epilepsia, pedirías que te muestren resultados de un electroencefalograma. ¿Para qué? Para tener la certeza de que después de ahí viene el tratamiento médico. ¿Correcto? Entonces igual también el profesor Bauman dice, igual también si te dice que tu hijo tiene o tu hija tiene TDAH, tienes que pedir resultados de análisis que te confirmen que tiene todas estas características genéticas, cerebrales, funcionales, cognitivas, mentales de un TDAH para proceder a un tratamiento médico. Porque para el tratamiento del TDAH sabemos muy bien que utilizan pues las anfetaminas, ¿no? Los barbitúricos y tantos derivados, ¿no? Estimulantes. Y el profesor Bauman hace mención que tanto la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, incluso la DEA, dice así el profesor Bauman, que estas dos entidades dijeron que la medicina, el Ritalin, es potencialmente adictivo muy alto. Incluso mencionó que la FDA, el profesor Bauman, Fred Bauman, y se lo mando el video para que ustedes vean su declaración de él en aquella época, mencionaba que la FDA es un organismo que regula todas las medicaciones a nivel mundial, que recibió muchos informes, reportes estadísticos con respecto al uso del Ritalin, que es un medicamento específicamente para el TDAH. Y mencionaba la FDA, producto de estos reportes obtenidos, que en la década de 1990, en un lapso de 7 años, 1990-1997, existieron 160 muertos y más de 500 hospitalizados por el inadecuado uso de este medicamento. Entonces, el profesor Bauman, estamos reportando lo que él en conferencias internacionales incluso pedía, exigía que exista un estudio que evidencie realmente este cuadro clínico. De ahí podríamos redondear que este TDAH está englobado en un TDAH vera o un TDAH reactivo. Un TDAH vera, real, con todos sus contextos genéticos, cromosómicos, cerebrales, cognitivos y conductuales, o damos frente a un TDAH reactivo, un TDAH contextual, circunstancial, producto de estímulos inadecuados o una, diríamos así, crianza en la cual no se les prestó adecuadamente el concepto de los límites. Los padres no supieron darle
una enseñanza de qué significa tener límites. Por eso cuando van a los colegios y una institución que no tiene también normas claras, va a descarrilar inadecuadamente la conducta de los niños. Porque si nosotros establecemos si es un TDAH vera, se le va a dar un tratamiento médico y psicológico adecuado. Y si es un TDAH reactivo, también el proceso de la psicoterapia va a ser más adecuada y los médicos también darán algunas características de tratamiento dentro de su especialidad. Entonces, esto nos invita a saber, porque además del diagnóstico etiológico, el diagnóstico topográfico, el diagnóstico sintrómico, el diagnóstico nosológico, tenemos la necesidad, la urgencia de hacer un diagnóstico diferencial. Y este diagnóstico diferencial lo vamos a obtener solamente con un conocimiento sólido de un marco teórico, científico, de lo que es psicología y lo que es psicopatología. Y una vez teniendo ese respaldo teórico, científico, vamos a volcarlo a través de la entrevista, a través de un examen, una entrevista científica, una observación científica. Por eso que tú, académico, que te estás formando, si requieres una asesoría, una orientación y un respaldo para que tú perfecciones tu entrevista científica, tu observación científica, tu redacción de informe, cómo manejar toda esta nomenclatura dentro de lo que debe ser un diagnóstico presuntivo, tenemos que aprender a hacer una historia psicológica completa, un examen psicopatológico basado en la teoría. ¿Qué es la psicología de la atención? ¿Qué es la psicopatología de la atención? ¿Qué es la psicología de la memoria? ¿Qué es la psicopatología de la memoria? ¿Qué es la psicología de la conducta y psicopatología de la conducta? Eso requerimos para poder tener una formación científica como tal. Después de ahí, hacer un examen del desarrollo motor, un examen del desarrollo de la parte del desarrollo neuropsicológico del niño, del infante, del adolescente. De ahí nos vamos a volcar a la utilización de algunos instrumentos, algunas pruebas de especialidad, unos tests psicológicos o tests neuropsicológicos para corroborar o descartar cualquier impresión diagnóstica, para saber aplicar y sobre todo saber interpretar cuantitativa y cualitativamente. Porque un puntaje es un puntaje estadístico, nosotros no manejamos números, manejamos seres humanos. Y de allí entender que debemos trabajar en equipo, basarnos o ser nosotros soporte de la pedagogía, de los pedagogos, de los neurólogos de especialidad, neuroimagen, neuropediatría, neurogeriatría, neuropsiquiatría. Únicamente así vamos a poder dar una aproximación bastante cercana en lo que es o no es el TDAH. ¿Para qué? Para que el padre, para que la madre de familia no se angustie cuando están siendo mal diagnosticados. Y algunas veces, o muchas veces, le dan una medicación y les altera toda su conducta, ¿no? He visto casos en consulta que vienen con la rótula 18 o 20 años con el TDAH. Y cuando le hacemos la exploración, llegan a puntuaciones, cuantitativamente hablando, que es una puntuación dentro de la norma. Y no son TDAH propiamente dicho, sino que son cuestiones de crisis familiares, crisis emocionales, crisis psicológicas, crisis en la cual genera una alteración de su conducta, una angustia, una ansiedad en los niños por querer seguir jugando con el celular y el papá. Es ahí donde las influencias hoy contextuales del siglo XXI, la tecnología específicamente, el celular, que todo niño ya desde los 2 años, 3 años y quizás antes, ya están con todos los aplicativos de los juegos que otorga la tecnología a través del celular. Esta tecnología está pues justamente incentivando y también dañando cuando es mal usado, cuando es mal orientado con respecto al uso y mal uso de la tecnología, tanto celulares como la computadora o los juegos o los videojuegos. Entonces el niño empieza a desarrollar una ansiedad y el niño no expresa verbalmente por su desarrollo mental que tiene problemas de ansiedad, sino que lo va a expresar con sus conductas, ya sea golpeándose la cabeza, roncándose el cabello, mordiéndose las uñas, haciéndose heridas en los dedos,
o agrediéndose o haciendo los berrinches. Y no hay problemas de TDAH, sino son problemas de ansiedad psicológicamente hablando, cuadros típicos del ámbito psicológico. Entonces, tú, papá, mamá, maestro, con todo lo que te estamos brindando, queremos decirte que debes orientarte, asesorarte, capacitarte. Si tienes un hijo, una hija con un diagnóstico vera, real de TDAH, tienes que prepararte para saber cómo conllevar, cómo orientar y cómo interactuarte con tu hijo cuando sea diagnosticado de este tipo. Y si no es un diagnóstico vera de TDAH, o el hijo no tiene un diagnóstico TDAH vera, entonces también cómo reevaluar, reestructurar patrones de conducta, normas sociales de convivencia en casa. La comunicación papá-mamá, la comunicación papá-mamá-hijos, hijos entre hermanos, todo eso son pautas que te van a dar los especialistas, los psicoterapeutas infantiles, los psicoterapeutas del adolescente, para poder armonizar la conducta de ese niño que mañana más tarde va a ser hombre, esa niña que mañana más tarde va a ser mujer, y van a ser familia. Y así tener mínimamente una sociedad armónica, no conflictiva como la que estamos teniendo. Entonces, capacítate, lleva cursos, orientaciones, asesorías de especialidad de psicología, psicólogos especializados en estos temas. Busca, indaga. Y así podremos pues ayudarnos mutuamente. Espero que haya sido de mucha utilidad todas estas temáticas de estos minutos. Te agradezco soportar hasta estos momentos toda esta temática que sé que no solamente es un interés, sino es una preocupación. Seguimos, comunícate siempre al 960-460-743 para poder resolver cualquier inquietud y poder de repente sacar alguna entrevista, una sesión, y ahí te orientaremos y derivaremos a los especialistas más idóneos para poder tratar casos de estos tipos o lo que conlleve en un núcleo familiar. Nos vemos pronto y seguimos en comunicación.